Listo. El día de hoy vamos a ver todo lo relacionado con los ángulos, cómo se clasifican, qué son, cómo se miden, cómo podemos trazarlos, ángulos suplementarios y ángulos complementarios. En primer lugar, debemos recordar que un ángulo es la parte del plano comprendida entre dos semirrectas. Tenemos una semirrecta, otra semirrecta, y cada semirrecta se conoce como lado. Y nacen en un mismo punto llamado vértice. Y acá encontramos el vértice. Este es el vértice, un lado y otro lado. Los ángulos en nuestro contexto a diario. Entonces, los muebles tienen ángulos, nuestro cuerpo humano tiene ángulos, las casas tienen ángulos y objetos que nosotros utilizamos diariamente están conformados por ángulos. Cada ángulo se clasifica según. Entonces, encontramos 4 tipos de ángulos. Entonces, el ángulo recto es un ángulo que mide 90 grados. El grado es la unidad de medida de los ángulos y es un cero pequeñito en la parte superior del número que indica la medida. Entonces, un ángulo recto mide 90 grados, un ángulo agudo mide menos de 90 grados, un ángulo obtuso mide más de 90 grados y el ángulo llano mide 180 grados. A continuación vamos a ver un video en el que vamos a aprender cómo medir los ángulos para clasificarlos según su medida. El día de hoy vamos a aprender a medir ángulos con ayuda de un gradador o un transportador, que es ese instrumento que está acá, que sirve para medir los grados. Entonces, si vemos en la parte inferior, tiene una especie de cruz o de puntico en algunos casos, que es la parte más fundamental porque de ahí partimos a medir nuestros ángulos. Tiene dos hileras de números, una en la parte de adentro y otra en la parte de afuera, que van de 0 a 180. Uno parte de derecha a izquierda y el otro de izquierda a derecha. Ahora vamos a iniciar a medir estos ángulos que tenemos ya aquí dibujados. El primer paso es ubicar nuestro gradador. La crucecita o el puntico debe ir en el vértice del ángulo. Ya sabemos que un ángulo tiene dos lados y un vértice. Lo ubicamos, que quede bien derechito, y un lado de los ángulos debe quedar en esta parte. ¿Por qué es importante? Siempre vamos a partir de 0. Y acá este lado nos indica que el 0 está acá en la hilera de números que está adentro. Entonces quiere decir que partimos de ese 0. Entonces seguimos 0, 10, 20, 30, 40 y nos da el 90. Entonces quiere decir que este ángulo mide 90 grados. ¿Cómo se simboliza el grado? Sencillo, es un 0 pequeñito en la parte de arriba. Un 0, como un puntico, pero es un 0. Ahora bien, como vimos anteriormente, un ángulo recto mide 90 grados, el agudo mide menos de 90 grados, el obtuso más de 90 grados y el ángulo llano 180 grados. Este ángulo mide 90 grados, entonces es un ángulo recto. Lo vamos a escribir acá para que no se nos olvide. Recto. Ahora bien, vamos a medir el siguiente. Ubicamos nuestro grabador, ya saben, el vértice en la crucecita o el puntico. Acá a este lado sale el 0 acá. Entonces este ángulo 0, 10, 20 aproximadamente mide un 22 grados. 22 y el 0 pequeñito que indica los grados. Ahora, mide menos de 90 grados. Es un ángulo agudo. Olvida, agudo menos, obtuso más de 90 grados. Agudo. Ahora seguimos con el siguiente. Ubicamos nuestro grabador, que parta de 0. El vértice, entonces el 0 acá está en la hilera de números de afuera, quiere decir que salimos de esa hilera y nos lleva 0 al 150, entonces 150 grados. Este es un ángulo obtuso, para que no se nos olvide. Obtuso mide más de 90 grados. Ahora el siguiente, ubicamos nuestro grabador, transportador, como le digan, ¿está bien? Entonces 0 está con la hilera de números de afuera y este ángulo aquí, ¿ya? Mide alrededor de 30 grados. 30 grados
menos de 90 grados, entonces es un ángulo agudo. Veámoslo acá. Esto es para que lo utilicen de guía. Pueden volver a ver para entender mejor la explicación. Ahora, el siguiente. Ubicamos nuestro grabador, vértice en la crucecita, el lado que nos quede derechito. ¿Listo? Y partimos de 0, de acá. 0, este ángulo mide 160 grados. Quiere decir que es mayor de 90 grados, entonces es un ángulo óptimo. El siguiente, este de acá. Ubicamos nuestro grabador, ya saben, la crucecita en el vértice, derechito, partimos del lado de 0. Este ángulo mide 80 grados, es menor de 90 grados, quiere decir que es un ángulo agudo. Y finalmente tenemos este de acá. Ubicamos nuestro grabador y de 0 llega al 180, quiere decir que mide 180 grados y es un ángulo llano. Ahora bien, vamos a aprender a dibujar nuestros propios ángulos. Entonces, hay una actividad que está en la guía, por favor, voy a explicar acá. Entonces, vamos a dibujar un ángulo de 60 grados, un ángulo de 90 grados y un ángulo de 120 grados. Vamos a empezar con el primero. Ubicamos nuestro grabador. Ponemos nuestro grabador más arribita, acá, que lo puedan observar bien. Y en el vértice, acá donde está la crucecita, le hacemos un puntico. Y trazamos uno de los lados. Vámonos hacia acá. Hacia acá, trazamos uno de los lados. Ahora, el 0 aquí va por abajo, entonces iniciamos por la fila. Dice que es de 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y donde está el 60 hacemos un puntico. Más abajo para que no nos guste allá. Hagámoslo allá. Listo. Y luego trazamos. Trazamos. Y ahí tenemos un ángulo de 60 grados. Entonces un ángulo de 60 grados es menor de 90. Es un ángulo agudo. Ahora vamos a hacer el ángulo de 90 grados. Ubicamos nuestro grabador. Vámonos por acá. Entonces hacemos el vértice. Trazamos un lado. Y buscamos el 90. Vamos por acá abajito para que nos quede igual. Y ahora simplemente trazamos con el mismo grabador o con la regla. Entonces ahí obtenemos un ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados es un ángulo recto. Y ahora vamos a trazar un ángulo de 120 grados. Entonces acá vamos a hacerlo acá arribita para que nos quede bien. Acá arribita. Vamos a hacerlo de este lado hacia acá. Entonces, lo primero que hacemos es trazar el vértice, el 0. Como está por la fila de números de arriba, usamos el 120 que está por acá. Y ahora trazamos. Y así tenemos un ángulo obtuso que mide 120 grados. Y así nosotros podemos dibujar, medir y aprender más sobre los ángulos. Teniendo en cuenta la explicación anterior, ahora vamos a ver ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Entonces, cuando hay dos ángulos cuya suma es de 90 grados, se entiende que es un ángulo complementario. Entonces, acá tenemos dos ángulos, uno de 60 grados, uno de 30 grados y 60 más 30 da 90 grados. Entonces, un ángulo complementario. Y el ángulo suplementario, cuando hay dos ángulos que suman dos ángulos rectos, entonces deben sumar 180 grados. Entonces acá
tenemos otro ejemplo. Tenemos un ángulo de 135 grados, un ángulo de 45 grados y juntos suman un ángulo de 180 grados. Basados en la anterior explicación, vamos a desarrollar la guía con mucho compromiso y con mucha responsabilidad y también con mucha creatividad. Muchas gracias.